¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cápsula Channel. Espero que se encuentren muy bien y listos para aprender. El día de hoy continuamos con el segundo capítulo de Hablemos de Ciencia y esta vez tenemos de invitada a la doctora Linda Lara, que nos estará compartiendo sobre la toxicogenómica del ambiente. O sea, ¿somos mutantes? ¿No somos mutantes? Pues bueno, suscríbete y comenzamos. Pero antes de comenzar, lógicamente tengo que presentar a mi invitada especial. La doctora Linda Lara es química farmacobióloga por la UABC aquí en Tijuana. También tiene una maestría en Ciencias de la Salud por el CICESE y tiene un doctorado en toxicogenómica por el Instituto Nacional de Investigaciones Científicas en Quebec, Canadá. Cuenta con gran experiencia en el área del análisis de agua, en la ecotoxicogenómica, que es de lo que nos va a estar platicando el día de hoy. Y déjenme destacar que es considerada una de las 100 mujeres más influyentes dentro del área de la ciencia en la actualidad. Y también que es una de 4 mujeres mexicanas de 100 que van a un proyecto hacia la Antártida. Ya nos estará platicando más ella más adelante acerca de este proyecto. Y bueno, pues hay que darle la bienvenida. Muy bien, Linda. Bienvenida a Cápsula Channel con esta nueva plática de mutantes, la toxicogenómica del ambiente. Muchísimas gracias, Arturo. Bueno, vamos a hablar un poquito hoy sobre lo que son los mutantes, sobre qué es toxicogenómica, qué es ecotoxicogenómica y cómo el medio ambiente puede alterar, afectar, sobreexpresar ciertos genes. Ok. Ahora sí que vamos a hablar como del Spider-Man y el Hulk y todos estos. Exacto, un poquito así, pero vamos a ver que ellos, pues estas mutaciones pueden tener dos orígenes, ¿no? Buenos o malos, y uno pues de los buenos sería que te conviertas en Hulk o en Spider-Man, y uno de los malos es pues que ocurra alguna malformación, ¿no? Una teratogénesis. Exacto, exacto. Ok, bien, bien, pues a ver, platícanos qué es esto de la toxicogenómica. Bueno, esto de la ecotoxicogenómica abarca 3 áreas principales, que va a ser la ecología, la toxicología y lo que es la genómica. Entonces, unidos, pues ya formamos esta súper larga palabra que es la ecotoxicogenómica. Entonces, es qué cosas, qué cuestiones o qué supresores o expresores pueden estar siendo alterados por la presencia de ciertos contaminantes medioambientales. Entonces, que pueden llegar a modificar, ya sea alterar, modificar, o sea, causar una mutación per se, o que pudieran estar sobreexpresando ciertos genes para ayudarnos a la detoxificación de contaminantes. También puede haber lo que le llaman la epigenómica, que tiene que ver que se metila por ahí una base y entonces también tenemos supresión de la expresión de esto porque pues tenemos metilado, ¿no? Y eso sería lo que es la ecotoxicogenómica. Ya hay muchas variantes, pero bueno, en sí esto es, ¿no? Ok, y esa es la afección que estamos hablando del medio ambiente, ¿no? ¿Cómo se ha modificado? Exactamente. Entonces, todo esto a veces pensamos que el medio ambiente, pues no, la contaminación no va a ejercer más allá de que en el momento tengo una intoxicación, no sé, por ejemplo, el petróleo, ¿no? En el momento hay un derrame, afecta a los peces o a las aves marinas, porque pues está evitando la absorción, porque pues está todo completamente cubierto de petróleo y ya, no hay más. La realidad es que sí va a haber más, ¿no? Esa absorción va a llevar consecuencias dentro de la célula. Y eso es exactamente lo que estudiamos y que le vamos a llamar lo que es el dogma central de la biología molecular, porque lo que es la ecotoxicogenómica pues se basa en este dogma central, que es el DNA, que todos conocemos que está ahí en nuestro núcleo de nuestras celulitas, el RNA, que va a ser como el responsable, el mensajero, tenemos el que va a mandar la señal para el que trae toda la información para poder producir las proteínas, y estas proteínas pues pueden ser también enzimas, que es un tipo de proteína, y que van a ocasionar o que van a producir pues este tipo, no, ocasionar porque también hay conflictos si rompes el equilibrio, pero que van a producir ciertas enzimas para la detoxificación de ciertos contaminantes. Entonces, yo estoy expuesta, el cuerpo recibe la señal de, oye,
está entrando un contaminante, ¿qué hacemos? No, pues hay que eliminarlo. Entonces, lo que hace esto es precisamente, pues, mandar señales para poder producir estos que vamos a llamarlos como químicos orgánicos, que son especialistas en transformar moléculas para la detoxificación. Ok, entonces es ver la respuesta que va a tener el organismo a esto nuevo que está recibiendo, ¿no? Que no debería estar ahí. Exactamente, o sea, está recibiéndolo. Hay algunos mecanismos que van a ser normales, por ejemplo, la respiración celular, sabemos que también produce ciertos, cuando está en equilibrio no pasa nada, ¿no? Porque podemos mantenerlo, pero cuando hay un desbalance de estos, pues podemos tener también complicaciones. Entonces, vamos a tener 3 respuestas a nivel de este tipo por la presencia de esos contaminantes. Puede haber una mutagénesis, que es una mutación en el material genético, ¿no? Puede haber un cambio de base, en lugar de que tengamos adenina, pues tenemos una citosina, ¿no? Entonces ahí ya cambiamos, y como cambiamos, cuando se vaya a cambiar a RNA y para poder formar la proteína, pues ahí ya vamos a tener otra proteína diferente porque ya cambiamos una base, no es la misma, ¿no? Puede haber también adición, es decir, que insertemos o que haya una supresión. Entonces, que se elimine. Y también todo eso va a afectar a lo que sería la expresión de las proteínas, ¿no? Podemos también tener una carcinogénesis. Hay 2 maneras de tener carcinogénesis. Una de ellas es de origen, ya sea, como lo mencioné, por una mutación. Entonces, una mutación puede producir una carcinogénesis, o también que haya efectos en el ciclo celular, ¿no? Que ya ese también sería otro tipo de carcinogénesis. Y la teratogénesis, pues que teratos, pues viene del griego, que significa monstruo, y que es, bueno, era así llamado porque es la malformación congénita que se forma durante la etapa de la embriogénesis, ¿no? Okay. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, este tiburón, ¿no? Este pequeño tiburón, que de hecho este tiburón fue encontrado en el Golfo de México después de los derrames de petróleo. No hago ninguna asunción, solamente digo las cosas, pero bueno, esto es lo que está ocurriendo. Y aquí pues tenemos estas tortuguitas japonesas que son muy, muy famosas, ¿no? Y también con doble, ¿no? Con doble cabecita. Entonces, esto sería lo que le llamaremos la teratogénesis. Muchos de los teratogénicos o muchas de las malformaciones que se dan en la embriogénesis no van a llegar al desarrollo. Normalmente mueren durante la etapa embrionaria, pero bueno, algunos otros, como en estos casos, bueno, desconozco si este tiburón estaba vivo, ¿no? No lo sé. Lo que sí sé es que la tortuga sí estaba viva, pero bueno, no desconozco en este caso, pero bueno, normalmente pues se encuentran restos de algunos organismos teratogénicos en el mar. Ok, está interesante porque muchas veces pensamos, me estoy expuesto, por ejemplo, a lo que vas a platicar de los mutagénos ahorita, ¿no? Los mutágenos. Estoy expuesto a la radiación y me va a quemar, pero en sí no estamos viendo el efecto que tiene a nivel ya molecular, que ahí es la importancia de todo esto. Exacto, exactamente. No podemos saber, o sea, excepto que hagamos una prueba, ¿no? Hay pruebas para ver, no tenemos todas las pruebas, es imposible, ¿no? Pero bueno, ya hay pruebas que se pueden hacer, por ejemplo, al menos en humanos, durante la etapa del desarrollo embrional, ¿no? Que puedes hacer el conteo de cromosomas, que puedes ver algunas de las malformaciones o de las teratogénesis más comunes, puedes verlas ahí, no sé, como por ejemplo la enfermedad esta donde no desarrollan lo de la sangre, o sea, varias enfermedades ahí que puedes estar teniendo. Okay. Y bueno, vamos a tener 3 mutágenos principales, que van a ser los químicos, los físicos y los biológicos, porque bueno, todos hemos escuchado, por ejemplo, el virus del VPH, ¿no? Que el virus del VPH puede causar una mutación que produce cáncer, ¿no? La preocupación del virus del VPH es esa, el cáncer. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos ahora que varios virus son capaces de ocasionar mutaciones que producirían algún tipo de teratogénesis, carcinogénesis o mutagénesis, ¿no? Físico, los rayos UV, ¿no? Esto lo hemos escuchado constantemente, de ponte protector solar, no te expongas tanto al sol, lo de la capa de ozono, entonces ya hemos escuchado bastante sobre los rayos UV, y bueno, otros tipos de rayos, como en el caso de Hulk, ¿no? Que él estuvo expuesto a los rayos, me parece que gamma, ¿no? Entonces, él pues otros diferentes.
Y bueno, también químicos, ¿no? Compuestos químicos, como hablábamos del petróleo, metales, un montón de contaminantes, los PFAS, los PVPs, o sea, hay un montón de contaminantes que ahora pues sabemos más. No sé, que ahorita están muy de moda, por ejemplo, los microplásticos, ¿no? Ahora todo el mundo estamos hablando más, tenemos esta preocupación. La realidad es que tenemos años conviviendo con esto, pero hasta ahora pues es una realidad, ¿no? Oh, mira, creo que están ocasionando daños, ¿no? Tenemos años, por ejemplo, con la prohibición del BPA, que bueno, nos dimos cuenta tarde que era un disruptor endocrinológico, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nos vamos dando tiempo con el tiempo, vamos viendo, mira, si era tóxico, ¿no? Exacto. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba más chiquito, vendían unas paletitas que se llamaban chupirul, ¿no? Que eran así como unos pinitos y toda la base era de cera. Y resulta ser que esa cera estaba mezclada con plomo y no sé qué tantas cosas y pues nadie sabíamos de eso, ¿no? O sea, la plastilina, porque sabía tan buena antes que la de ahora. Digo, no es como que la están de probando, ¿ah? Pero antes tenían otros compuestos que no se sabía el efecto que podía tener en la salud. Exacto, vamos descubriendo con el tiempo, ¿no? Digamos que esto en la toxicología tiene mucho que ver vemos los efectos y después decimos, ay, a ver, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué salió así esta situación? Déjame investigar. Entonces, vamos con errores, ¿no? Recordemos que esto de la química verde es muy reciente. Antes, en los años 60, 50, 60, la moda era la química, ¿no? El ponte todo lo que sea químico en la cara, porque ese, o sea, era lo que decían que era la nueva tecnología, lo que nos iba a cambiar el mundo. Entonces, no sabíamos que iba a tener repercusiones serias a la salud, ¿no? Después nos dimos cuenta y fue cuando, ay, espérate, creo que no todos los químicos van a ser buenos, déjame empezar a investigar. Y bueno, empezamos ahí con el boom, ¿no? Hubo varios libros que marcaron el antes y el después de esas épocas, que por ejemplo uno de ellos que son mis favoritos, es el de una primavera silenciosa de Rachel. Ella, por ejemplo, Rachel Carson es la que escribió este libro, sumamente famoso porque ella habla como una primavera no escuchó aves. Esa primavera, por eso se llama la primavera silenciosa. Okay. Entonces ella empieza a hablar sobre las disrupciones endocrinológicas, cómo ciertos contaminantes medioambientales iban a producir, por ejemplo, la baja ecológica de ciertos organismos. En este caso, si no mal me equivoco, no me acuerdo si era un metal o eran pesticidas, no recuerdo bien cuál era, pero lo que hacía era, por ejemplo, que no se reprodujeran las aves, ¿no? Ya sea porque hay disrupción endocrinológica, es decir, que hay un perturbador dentro de las hormonas y no lleguen al desarrollo para poder, pues, el apareamiento para llegar a la reproducción, o que, por ejemplo, hay otros, sobre todo los metales, que lo que hacen es que no endurece el huevo, ¿no? Entonces, muchos de los metales hacen que no endurezcas el huevo pues obviamente del ave, entonces si no endurece nunca hay el desarrollo embrionario, entonces pues no hay bebitos, ¿no? No hay pajaritos por ahí. Entonces ella fue una de las primeras en darse cuenta sobre esto y advirtió sobre la preocupación de estar sacando tantos contaminantes medioambientales sin ningún tipo de regulación. Ella, y también hay otro que habla sobre también disrupciones endocrinológicas, que se llama Nuestro futuro robado. Ese también habla sobre una investigadora que se da cuenta sobre la baja me parece que en los lobos marinos y en las águilas americanas, creo que se llama el águila calva. Ajá, entonces, sí. Pues esas dos fueron como los referentes para este asunto, ¿no? De, a ver, espérate, ahora tenemos que tener precaución porque estamos acabando con poblaciones, ¿no? Y nos dimos cuenta sobre el equilibrio ecológico, ¿no? Si yo acabo con una plaga, por ejemplo, mosquitos, ¿no? Empiezan a crecer los mosquitos, obviamente también por el incremento de las poblaciones, ¿no? Entonces, yo quiero acabar con los mosquitos porque son un estorbo, producen enfermedades, acabemos con todos. O sea, rompemos lo que es el equilibrio ecológico, que van a comer las aves ahora, ¿no? Entonces bajamos las aves, la población de aves, porque bajamos el alimento principal. Entonces, todo está conectado y muchas veces no pensamos en las consecuencias porque, bueno, decimos, esto es un problema, ahorita tengo un problema de que un mosquito me está causando esto, acabemos con esto. Y bueno, pues ese es como estamos teniendo, ¿no? Oye, y esa es la causa de por qué se empiezan a extinguir tantas especies. Tú lo decías, empieza a afectar el huevo.
si no hay huevo, ¿cómo va a haber más aves, más tortugas, más especies? O sea, estamos acabando desde la raíz el problema ahí. Sí, puede ser una de las causas definitivamente. Hay muchas razones, ¿no? Por ejemplo, el caso de la vaquita, la totuaba en Baja California, ¿no? Que tenemos varias especies en peligro de extinción. Pues también es la sobrepesca, ¿no? No hay control, no hay regulación, la contaminación marina. Entonces, hay muchas consecuencias. Obviamente que la contaminación marina pudiera estar esto, ¿no? Que no sabemos, a lo mejor hubo un contaminante que cuando libremente el pececito puso los huevecillos, pues el contaminante mató a todos, ¿no? Causó mutaciones que no realizó la embriogénesis y murieron desde la fecundación. Entonces, hay muchas razones, pero sí, definitivamente esta es una situación pues seria, ¿no? Que en los últimos años ha tomado importancia la toxicología, sí, ¿no? Creo que hemos sido más conscientes pues de las cosas, ¿no? Ya intentamos como menos plástico, tratamos de hacer un poco, de irnos más hacia la parte más verde, ¿no? No, ok, no hay que consumir esto, producimos esto, y vamos siendo más responsables al respecto, pero pues aún falta mucho. Y bueno, también pues muchas acciones políticas que no han sido las mejores, por ejemplo, el negar la situación del cambio climático, ¿no? También con el cambio climático vamos a empezar a tener ciertas enfermedades que nunca se habían visto, ¿no? Por ejemplo, ahora en Canadá, que estoy acá, pues hemos empezado a pensar en este tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué enfermedades? Porque ya ha habido reportes, por ejemplo, de este hongo de coccidiomicosis. Coccidiomicosis solamente se da en las zonas de la Baja, ¿no? De esa parte de Baja California, la California, por las condiciones medioambientales. Pero ¿qué pasa? Ahora tenemos oleajes, ¿no? Oleajes de temperaturas elevadas. Este año tuvimos un récord en lo que fue British Columbia, y de hecho nos llegó a Ontario, donde yo estoy, esta oleada de calor. Y nunca se había registrado esto. Y estas cuestiones de cambios de temperatura, que nosotros nos sentíamos protegidos por el invierno, no nos van a pegar, ninguna enfermedad llega aquí porque llegamos hasta menos 40, ¿no? Sensación térmica de menos 40, nadie llegaría a sobrevivir a eso, ¿no? Afuera. Pero ahora con esto de las situaciones de la temperatura, pues hay que tener precaución porque no sabemos qué va a pasar. Exacto. Híjole, no, ahora sí que estamos viendo un cambio muy drástico en todo esto. Y yo creo que a lo mejor hasta ahí podemos explicar por qué Nemo tenía su aletita más chiquita, ¿no? ¿No puede ser? Puede ser. Puede ser que fue una mutación natural, porque pueden haber mutaciones naturales, o una mutación por algún contaminante, ¿no? Creo que Nemo vivía en el San Francisco, así que sabemos que San Francisco tiene contaminación. Lo más seguro, entonces, por ahí está el problema. Así es. Entonces, una de las preguntas que más me hacen es esta de, ¿todas las mutaciones van a ser malas? No, ¿no? Como expliquemos al inicio, ¿no? Spider-Man y Hulk, pues no tienen mutaciones muy malas, que no son las malas, pero hablando de la realidad, pues no todas van a ser malas, ¿no? Algunas se dan para la evolución. Entonces, algunas mutaciones nos van a llevar a evolucionar en diferentes aspectos dependiendo de las necesidades, ¿no? Y creo que esto lo ven en biología en la prepa, empiezan a ver sobre la evolución y las teorías evolutivas, y creo que ponen como ejemplo, puede ser, ya no recuerdo muy, Lamarck, creo que ponen a Lamarck, biología, entonces, sí, todo la cuestión. Todos ellos, claro. Exactamente, ¿no? Entonces empiezas a ver un poco sobre esto, ¿no? Como una mutación, pues puede llegar a causar una evolución, a producir una evolución. Hay muchas teorías, no muchas teorías, hay buenísimos libros que les puedo recomendar. Hay un libro, bueno, que yo he leído durante mi maestría, que me lo recomendó el doctor Horacio de la Cueva, que fue maestro en CICESE, que se llama El gen egoísta. Habla muy bien sobre estas cuestiones, ¿no? Sobre la parte de qué es lo que va determinando la evolución. O sea, ¿qué factores son, ¿no? El medio ambiente, o sea, ¿qué cosa es? Entonces, definitivamente el medio ambiente ejerce algo muy poderoso, ¿no? Porque de ahí va a ser lo que va a producir, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de un ave, ¿no? Entonces tenemos un ancestro que por selección natural, ¿no? Fue produciendo diferentes tipos de pico dependiendo de lo que comía el ave. Entonces, por ejemplo, si es o no sabemos qué fue, no es como el huevo y la gallina.
O Ajá. sea, ellos cambiaron por eso o porque el alimento, o sea, es esto, no lo sabemos, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, insectos. Pues bueno, tiene el piquito un poquito como más picudito, Mm. ¿no? Más alargadito. Lo que es el carpintero y que también come insectos, pues un pico más grueso, ¿no? Sabemos que estos realmente, pues, para romper un árbol, pues necesitan un pico muy fuerte, ¿no? Estructuralmente. Y bueno, el de semillas, pues un pico que permite abrir la semilla, ¿no? Un pico que, Claro. entonces, todo esto tiene que ver también con estas mutaciones que se van logrando para poder formar estos cambios. Claro, no ocurren de una generación a la otra, ¿no? Esto va a ocurrir de, o sea, miles de años, claro, ¿no? Entonces no estamos hablando de que la siguiente, la F1, ya vamos a tener ahí Dale. ya la mutación, ¿no? Entonces, todo esto de Spider-Man y todo esto de los X-Men, pues se habla un poco sobre que en ese caso no fue una evolución, ¿no? Fue una mutación que fue cambiado en él, ¿no? Desde sus genes que fueron mutados y no es como que una cuestión evolutiva, ¿no? Se Claro. sabe que el hombre está en constante cambio. Vamos a evolucionar. Hay unas teorías loquísimas que los invito a que busquen. Hay una teoría francesa que habla un poco sobre la evolución, por ejemplo, del hombre por los cambios climáticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se sabe que el cambio climático, derretimiento de los polos, incrementa los niveles de agua. Una vez que hay el incremento del agua, ya no va a haber tierra, ¿no? Y de hecho hay una película Claro. buenísima con Kevin Costner que se llama Waterworld, que creo algo así, y justamente habla de esa parte, ¿no? De que de hecho, Kevin Costner evoluciona y tiene branquias. Exacto. Entonces, ¿cómo va ocurriendo? Pues miles de años, ¿no? No es que hay un día, uy, tengo branquias, no. Entonces, pues vamos evolucionando, ¿no? También se dice que los pies se nos van a quedar como pegados porque ya no necesitamos tener dedos en los pies porque ya no estamos como subiéndonos a las ramas de los árboles, ¿no? Entonces, hay muchas cosas definitivamente que estamos en un constante cambio, ¿no? Claro, y yo creo que también por ahí escuché, ¿no? La parte de la fusión de vértebras por el uso constante, ¿no? Del teléfono, la computadora, las posturas que uno va tomando, también tiene que ver con algo adaptativo que estamos teniendo en este momento. Entonces va a repercutir quizá en los hijos de los hijos de los hijos, no sé. Exacto, sí, es un artista plástico buenísimo, ¿no? Me parece que es asiático, pero no sé exactamente de qué país, pero sé que es de Asia, y él hizo una representación de esto, ¿no? De futurística, ¿no? Como, obviamente, pues esto es ciencia ficción, pero cómo nos veríamos en miles de años por los cambios que estamos teniendo, ¿no? Precisamente por el teléfono, ¿no? Por ejemplo, los ojos. Obviamente que vamos a tener una protección de los ojos porque la luz que utilizamos todo el tiempo constantemente cuando estamos pegados a las computadoras nos empieza a afectar, ¿no? Claro. Entonces vamos a tener que evolucionar para protegernos los ojos, los dedos, ¿no? Que ya vamos a tener dedos así como doblados para poder teclear. Entonces, él hace una representación muy buena y bueno, está interesante, ¿no? La fusión de las artes con la parte de evolución de la biología es muy interesante. Entonces, sí, los invito a que vean esas artes plásticas. Ah, Y las voy bueno, a pues lo que buscar. hablábamos, ¿no? Sí, las voy a Así buscar, las está voy a poner por buenísimo. aquí para que las vean, porque va a estar muy interesante ver, ahora sí, ojos con membranas o pies sin dedos de repente, ¿no? O sea, Sí, está muy padre. Y eso es lo que nos lleva, ¿no? La evolución y la biodiversidad, ¿no? Vamos formando diferentes especies porque nos vamos diversificando. O sea, ahora tenemos, porque como lo veíamos en las aves, ¿no? Aves que comen semillas, pues se va una ramita y vas teniendo ramitas de biodiversidad. Y bueno, ahorita estamos en la época de la pérdida de la biodiversidad también, ¿no? Lamentablemente hay pues hay muchos aspectos que pueden hacer la pérdida de la biodiversidad, sobre todo en la cuestión de plantas, pero bueno, también en especies. Eh, y bueno, aquí un poco lo que hablamos, estos son los mutagénicos físicos, que pues es la radiación. Entonces aquí está este Hulk que pues, estuvo expuesto a los rayos gamma y bueno, pues se transformó este hombre verde. es- ¿No? La realidad, pues, es que no hay transformaciones a Hulk, pero bueno, es una buena historia, sinceramente. exacto, exacto. Y bueno, aquí una realidad de lo que pasa cuando hay exposición, ¿no? Aquí tenemos un caso extremo, un caso terrible, que fue el accidente de Chernobyl.
en el 86, y bueno, fue una explosión del reactor 4 de la central nuclear durante una prueba de corte eléctrico, y bueno, hubo cáncer inducido por radiación en muchísimos pacientes. Este fue el dióxido de uranio, el que salió, y bueno, pues una tristeza, ¿no? Sí. Sí, ahora sí que estamos hablando de ahí de un mutágeno que iba en forma de radiación, ni siquiera estaba sólido, ni estaba, o sea, era una radiación, una energía que atravesó completamente la piel, los tejidos, llegó a cada una de las células y le dio en el material genético. O sea, no es algo que yo pueda decir, lo tengo con la mano, o sea, penetra completamente en las células. Exacto, ¿no? Esa es la cuestión. Y lo triste es que hasta ahorita, hasta este momento, pues nadie puede evitar, ¿no? ¿Cuántos años han pasado desde el 86 hasta ahorita? 35 años, ¿Sí? si no hice mal los cálculos. Y bueno, o sea, no es posible todavía habitar, ¿no? Es el daño que las consecuencias de este tipo de situaciones, ¿no? De los contaminantes radioactivos son uno de los más peligrosos, diría yo, ¿no? Porque no lo puedes ver tan fácilmente, no es algo que huelas, ¿no? Por ejemplo, no sé, algún contaminante lo puedes oler, ¿no? El petróleo, lo hueles, digo que no huela petróleo, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que te pueden alertar, pero en esta situación no hay nada que te alerte, ¿no? Ha habido muchísimos casos, por ejemplo, había un caso bien sonado de que en un edificio empieza a haber un montón de, de casos de leucemia, de cáncer, ¿no? Cáncer, en un mismo edificio. Y entonces en el edificio empiezan a decir, oye, qué raro que solamente en este lugar haya cáncer, ¿no? Sí. Pues será que algo está pasando, entonces empiezan llevan estos contadores Geiger que pues son capaces de leer, de ver las lecturas, y se dan cuenta que había radiación. No, normalmente hay radiación, ¿eh? No estoy diciendo que no. Normalmente el suelo emite radiación, eso es normal, ¿eh? Pero estamos acostumbrados, o sea, evolucionamos con ciertos contaminantes, ¿eh? Entonces, por eso nosotros podemos detoxificar ciertas cosas, evolucionamos con ellos, por eso tenemos estas protecciones. Pero si es demasiado, pues no nos da chance, ¿no? Pues si estamos bombardeados diariamente con altas concentraciones, no nos da chance de detoxificar, y menos esto, ¿no? Menos las radiaciones no se puede, entonces es más complicado la ruta. Entonces, bueno, total que empiezan a ver qué estaba pasando y cuentan, dicen, pues ¿dónde está? Resulta que habían enterrado uranio abajo de donde habían construido los edificios. O sea, como que alguien se había robado algo, alguna persona se robó, lo enterró ahí y luego, por decir, obviamente luego construyeron y pues estaba estas personas expuestas durante años por esta situación. Entonces hay muchos casos de este tipo. Y yo creo que también no nos damos cuenta de la magnitud que tienen las cosas. Quizá digo, pues me va a afectar a mí, a lo mejor me va a dar cáncer, ¿no? Pero no nomás estás afectando a una persona, 2 personas, 3 personas. Ahí está el caso de Chernobyl. O sea, después de 35 años, sigue sin poder estar habitado. O sea, se afectó todo el ecosistema alrededor de este reactor. Entonces, pues son contaminantes muy fuertes. Sí, esos son de los más brutales, ¿no? La cuestión. También los invito a leer un libro que es de una toxicóloga que admiro muchísimo, es la doctora Lila América Albert, y también junto con una compañera buenísima, defensora de las cuestiones medioambientales, que es Marisa Jacob. Entonces, los invito a que vean ese libro, se llama México Tóxico. Ahorita están por sacar, me parece, su segundo volumen. Si el primero lo pueden encontrar en todos los lugares, inclusive en Amazon está, y bueno, es muy bueno porque habla justamente todas esas cosas que nunca jamás hemos escuchado, que en México también ocurrieron muchos desastres, solamente que no los hemos escuchado, no los conocemos. Pero bueno, este es el libro de México Tóxico para que vean estas situaciones que hemos tenido en nuestro país. Ok, interesante, sí, sí, sí. Y bueno, aquí estos otros mutagénicos que vamos a ver que estos serían los químicos. Y bueno, pues ese sería como el veneno, ¿no? Supongo yo, porque pues no le pregunté a Spider-Man, pero yo supongo que es el veneno. O sea, que era el veneno de esta araña, que era un contaminante mutagénico y bueno,
produjo que este individuo pues desarrollara pues estas habilidades únicas, ¿no? Exacto. Y bueno, esa yo creo que sería uno de los más comunes, ¿no? Los físicos, pues solamente que estés expuesto como lo mencionamos, ¿no? Que trabajes en una energía nuclear o algo así. Por ejemplo, aquí donde yo estoy en esta zonita, aquí tenemos una planta de energía nuclear. Entonces, se supone que debemos llevar pláticas de cómo, en caso de que haya una situación, como, obviamente que está retirada donde yo vivo, pero aún así nos dan como talleres. O sea, para toda la población, siempre tenemos que estar informados de que en caso de una emergencia, ¿qué tenemos que hacer, no? Que tenemos que salir de aquí, o sea, se supone que nos entrenan. Okay. Y bueno, aquí, por ejemplo, que de los químicos es uno de los más comunes, ¿no? Porque lo podemos consumir prácticamente pues en alimentos, lo podemos respirar, lo podemos absorber por piel, o sea, el de los químicos yo creo que es uno de los más peligrosos, porque pues siempre estamos en constante, o sea, no podemos dejar de comer, ¿no? Entonces estamos en una constante exposición a contaminantes de este tipo, desgraciadamente, ¿no? Pues pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Y bueno, pues he encontrado, por ejemplo, uno de los que sabemos que son mutagénicos es el 3,4-benzopireno, que es el que tenemos ahí. Y bueno, sabemos que se ha encontrado en galletas, en la margarina, se ha encontrado en la mayonesa, en la naranja. Y bueno, se ha demostrado su mutagenicidad en lo que es la mosca drosófila, en la bacteria E. coli y en los ratones. Entonces, es peligroso, por ejemplo, este tipo de contaminantes, porque como les digo, no bajamos tenemos lo que es una curva, ¿no? Entonces, de exposición. Si es una vez una exposición y es leve, pues no te va a ocasionar, ponle que alcanzamos a detoxificar y ya llegamos a niveles basales de nuevo. Pero si estamos en contacto, si hay un poquito de la mayonesa, un poquito de la margarina, un poquito de las galletas, entonces ya empezamos a incrementar los niveles de este tipo de contaminante. Y bueno, ese también, pues, es uno de los más comunes. Ok. ¿Y cómo llega ahí o cuál es el propósito o cómo está el asunto? Pues es de origen, normalmente, por ejemplo, lo encontramos en todos lados, ¿no? Muchos contaminantes policíclicos, que es su clasificación, es de los orgánicos policíclicos aromáticos, se encuentran de manera natural, tienen dos orígenes, puede ser antropogénico, ya sea por ejemplo, por malas extracciones de minerales, puede ser también, ¿qué más? Puede también ser por malas combustiones, durante la combustión se producen también estos, pero también puede ser de origen natural cuando por ejemplo, cuando hay un volcán que está en erupción o que está sacando está en vaporera, ¿no? Que está sacando estas emulsiones, pues esto es lo que está sacando, son policíclicos aromáticos, pues que toda la gente alrededor del volcán, pues está respirando, ¿no? Entonces, ahí también de origen, por eso es que nosotros evolucionamos con estos contaminantes, los podemos detoxificar, ¿no? Entonces, tenemos una ruta específica para la eliminación de estos policíclicos aromáticos. Pero, pues, como digo, cuando es muy elevada, pues ya no alcanzamos, no nos da chance. Exacto, sí, no, ahora sí que la dosis hace el veneno, ¿no? Ahí la frase que siempre decimos. Exactamente, sí, ¿no? Del padre en la toxicología para Celso, así es, ¿no? Es la base. Todo puede ser tóxico y lo vemos pues con el agua, ¿no? El agua también puede llegar a ser tóxica, si estamos tome y tome, pues podemos ahogarnos, ¿no? También, pues también tiene repercusiones severas a la salud si es agua pura, ¿no? Si no tiene minerales. Entonces, dependiendo, pues, o sea, todo va a ser tóxico, pero depende. Muchas veces, no sé, siempre me preguntan como, ay, es que tú eres toxicóloga, que esto es tóxico y me enseñan diferentes cosas. O sea, no puedo decir, no puedo saber si es algo tóxico o no. Necesito primeramente, pues no tengo un cromatógrafo en la nariz, necesito hacer estudios, ¿no? Y ver realmente, pero lo que te puedo decir es que todo puede ser tóxico, todo en exceso va a ser tóxico. Entonces hay que mantener, pues, obviamente precauciones, ¿no? Justamente, por ejemplo, no sé, los lápices labiales, ¿no? Sabemos que los lápices labiales, una de los contaminantes es el plomo. No es que las compañías, bueno, no es una realidad. No es que las compañías pongan plomo adrede, quiero pensar, ¿no?
pero de manera natural, el plomo es un elemento natural, ¿no? No es que lo inventó el hombre, nosotros no lo creamos, ¿no? Ya estaba ahí. Entonces, este elemento pues va a estar ahí dentro, en el suelo, cuando sacan los pigmentos, cuando extraen los pigmentos para los lápices labiales, pues se viene un poquito de plomo, ¿no? Entonces, ya hay ahorita obviamente reglamentaciones, ya hay reglamentaciones fuertes para ver qué cantidad es la que puede ser pasable y cuál no, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que fijarnos, si este contaminante pues tiene regulación y si la regulación permite pues estos estándares o estas cantidades, ¿no? Que no van a ser tóxicas porque alcanzamos a eliminar. Pero, por ejemplo, si tenemos ciertas zonas que sabemos que están contaminadas con arsénico o plomo, que es agua, pues ahí sí tenemos un problema serio, ¿no? Entonces, de todo depende de lo que estemos hablando y del contaminante. Obviamente también depende del contaminante, porque pues como digo, también radioactividad, o por ejemplo hay algunos contaminantes que con dosis mínimas, por ejemplo Botox, ¿no? La toxina botulínica, con dosis sumamente pequeñitas, pues es capaz de matar a un humano. Entonces, depende de la dosis, depende un montón de cosas que no puedo yo rápidamente ver y decir si algo pueda ser tóxico, necesito estudiar, necesito analizar, ver qué es lo que va a llevar y bueno, eso es lo que llamamos como ensayos de riesgo, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos en toxicología. Ok, ok. No, pues ahora sí yo creo que en cuando tengas tú el título de toxicóloga, sí, directamente tienes ojos de espectro y tienes nariz de cromatógrafo, o sea, ya, ánimo, te toca hacerlo, Linda, te toca. Sí, sí, definitivamente sí. Todo así de, ¿qué es esto? ¿Es tóxico? ¿Es tóxico? Y yo, no, o por ejemplo, animales, ¿no? También un poquito de, ya, o estudié un poquito de animales venenosos y su potencial, ¿no? A la salud humana. Y también, ¿ese será tóxico? Pues no sé, no lo inspeccioné yo, ¿no? O sea, no puedo saber, necesito imágenes, por ejemplo, en los alacranes hay ciertas cosas que te dan, ¿no? Si es tóxico o no, si tiene un triángulo en la parte ventral, no sé si tiene la cola, como es la cola, las tenacitas, o sea, todo esto te va dando como indicios si es un animal tóxico o no, pero pues así apachurrado, pues ya no veo nada, ¿no? Entonces, sí, sí hay cosas que pues necesitamos hacer estudios, ¿no? Y a veces suena muy molesto, pero si quieres una respuesta sincera, o sea, una respuesta real, necesitamos hacer investigación, ¿no? Esto que está pasando ahorita, por ejemplo, con el COVID-19, pues fue la verdad que es una gran labor lo de la producción de vacunas, porque sacar una vacuna en tan poco tiempo, no crean que es tan fácil, ¿no? Lleva años, lleva investigación, lleva bastantes años de investigación. Y bueno, como les menciono ahora con esto de los cambios climáticos, pues bueno, vamos a ver qué nos espera, ¿no? No sé si han escuchado que pues ahora tenemos el riesgo de derretir estos hielos que les llaman permafrost, que son estos hielos que están unidos a suelos, ¿no? Y se están derritiendo y ya ha habido casos de que han soltado, se han derretido, ya han entrado al medio ambiente ciertas especies de microorganismos que no tenemos contacto desde hace millones de años, no hace miles de años que no hayamos estado expuestos, bueno, miles, no millones, pero hace miles de años que no hayamos estado expuestos a estos y ya se nos olvidaron, ¿no? Entonces vamos a tener que ver cómo vamos a manejar este tipo de situación. Y qué interesante, es que estamos viendo un panorama enorme, o sea, no, el problema no es chiquito, es enorme. Lamentablemente que sí, ¿no? Y seguimos teniendo esta dependencia justamente a este amiguito que estamos viendo en pantalla, este petróleo, ¿no? Seguimos teniendo una dependencia gigante al petróleo y no estamos invirtiendo, ¿no? En energías renovables, no estamos queriendo ir más allá. Tenemos años diciendo que vamos a tener autos del futuro que no van a usar petróleo, que no van a usar gasolina. Yo me acuerdo que desde que yo era chiquita era como, ese es el futuro. Ese es el futuro. Pues ya han pasado 30 años y yo no veo el futuro. Exacto. Entonces, ¿qué está pasando, no? Sí, no, y el petróleo ahora sí que estamos muy sujetos, ¿no? O sea, todo el mundo utiliza el petróleo en sus diferentes formas, líquido, sólido, gas, todos utilizamos el petróleo, pero ya empezar ahora sí a buscar alternativas que dañen menos es lo que tenemos que aportar como nuestro pequeño granito de arena cada quien. Sí, sí, lamentablemente hay mucha oposición, ¿no? Diría yo que
que no depende tanto en este aspecto de los científicos, porque yo creo que los científicos están tratando de hacer su acción, haciendo investigación al respecto, y la cuestión es que primero, pues obviamente te empieza, ¿cómo limitas a un científico? No dándole dinero, ¿no? Para la investigación. Exacto. Entonces, hay mucha oposición en esa parte de seguir dependiendo, ¿no? Del petróleo. Pues como no quieren que sigamos por la libertad de no usar petróleos más, pues nos siguen reteniendo no, pues sabes qué, no vas a hacer investigación y no te voy a dar dinero para ese tipo de investigación. Entonces, sí, falta mucho, ¿no? Y yo creo que este año justamente siento yo que ha sido el despertar de los científicos, y me incluyo, porque ahora estamos explorando otras áreas, no nada más la toxicología, sino también la parte de políticas públicas, ¿no? Eh, un poco de lo que sería políticas públicas basadas en evidencia científica. Creo que Claro. este año, o sea, este momento del COVID nos hizo despertar a todos, inclusive a los políticos, de que no sabían qué hacer. Ay, no, pues no sé, ¿usamos máscaras o no? No, ¿usamos guantes o no? ¿Usamos etanol o no? O sea, era un conflicto todo el tiempo, porque pues los políticos lamentablemente pues eran muy buenos en política, porque eso estudiaron, pero pues de ciencia no sabían. Entonces, falta el asesoramiento científico y políticas públicas basadas en esto. Entonces, que nos digan específicamente qué es la repercusión de seguir utilizando petróleo a largo plazo, ¿no? Entonces, no sé, siento que este año tuvimos este despertar como científicos de decir, ya no más, ya no más, no me quieres, no me quieres escuchar, y estás ocasionando conflictos que nos van a afectar a todos a largo plazo, ¿no? Entonces, pues siento que esto fue, ¿no? Esto vino, justamente ahorita estoy tomando un curso, estoy en un verano investigativo, Okay. bueno, un verano de ciencia, se llama diplomacia científica, y bueno, estamos trabajando en esta parte de políticas públicas y diplomacia científica para poder tener otro tipo de acción como científico, no nada más quedarnos en el laboratorio y que la ciencia se quede en un paper. Ahí quedó. Nadie está haciendo nada al respecto, ¿no? Ahí está, y capaz de que alguna gente lo leerá, otra no. Afortunadamente, por ejemplo, con esto de la pandemia, favoreció mucho a lo que fue la diplomacia científica, y abrimos o sea, se abrió lo que es esta nueva área o este nuevo concepto de Open Access. Entonces, todo lo que es relacionado al SARS-CoV-2, todo es gratuito, o sea, es gratuito en el aspecto que no tienes que pagar para bajar el paper. O sea, tú pagaste para que fuera Open Access, eso sí, o sea, uno paga como científico, porque ese es otro tipo de tema que habría que discutir sobre la parte Sí. editorial, ¿no? Pero, pero bueno, ahora esto trajo mucho las colaboraciones, ¿no? Entonces ahora está todo en Open Access, tú puedes descargar todos los artículos relacionados a COVID-19, precisamente para esto, para saber qué está haciendo otros países y ver qué puedes hacer tú en tu país. Exacto. No, y eso es lo que ocupamos, o sea, ocupamos saber esta información, porque igual, ¿cuántos de los que están escuchando ahorita no se ven esta información? O sea, ya estamos aportándole ese poquito. Y ahora lo que está pasando en problemática global, claro que debe saber la población qué onda. Y pues qué bueno que está Exacto. pasando todo este movimiento. Sí, la verdad que sí. Bueno, y tú también estás haciendo, o sea, una gran labor haciendo difusión y divulgación de la ciencia, ¿no? Que eso es algo que también falta muchísimo. No nada más está la parte de políticas públicas, eso sería el asesoramiento científico a los políticos, sino también la parte de hacer ciencia para la población. La población necesita saber qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y que también se le traduzca a lo mejor en palabras más sencillas, porque Sí, luego muchas veces como científico usamos palabras que dices, nadie te va a entender jamás. Pero exacto. bueno, a lo mejor en un congreso, pues sería mal que yo hablara coloquialmente, ¿no? No podría yo hablar en un congreso así, todos me van a ver como que es ubicada esta mujer. Ajá. Pero entonces necesito hablar no sé, con cierta propiedad, con ciertas palabras, y que sé que a lo mejor en un ambiente científico capaz de que me entenderían, ¿no? Pero eso traducirlo a que el público en general, que a lo mejor, que inclusive eso se daría mucho con que un político me entienda. Por ejemplo, a un político no voy a llegar y decir, no, aquí tenemos un caso de teratogénesis severa. O sea, si teratogénesis, ¿de qué me estás hablando? ¿No? O sea, a mí háblame en español y bien. Entonces, esta parte, pues, es una labor muy, muy importante, ¿no? El hacer que la población sepa, sobre todo que sepa qué está pasando y que sepa cuáles son las acciones que puede tomar. Exacto, sí, ya lo dijiste. Es en palabras que todo el mundo entienda,
Porque yo creo que pasa mucho esto, ¿no? De que te hablo de un tema en otros términos y la población va a decir, ok, suena bien, ¿no? O sea, sí, ajá. Pero ya si le empiezas a hablar, ¿no? En tu casa está pasando esto, en tu ciudad está pasando esto, ya es como, ah, caray, a ver, eso no sabía. ¿Por qué no me lo habían dicho? Y sí es cierto, cuestiones políticas, hijo, o sea, hay mucho atrás de eso. Sí te lo dijimos, pero en palabras chiquitas o con otras palabras. Y bueno, de eso se trata la divulgación, ¿no? Llevar, ahora sí que el tema súper digerido para que lo entienda todo el público. Sí, exactamente. Entonces, así es, ahí vamos como científicos, pues viendo qué otras oportunidades hay, no nada más la academia, no nada más la industria, hay muchas otras áreas que hay para el científico y bueno, pues eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Perfecto. Y, y bueno, regresando al petróleo, pues esta es una de las problemáticas mayores que tenemos en todo el mundo, ¿no? No nada más en México, en todo el mundo. Tenemos esta situación. Canadá tiene la tercera más grande reserva de petróleo. Tiene petróleo no convencional, es decir, que no se extrae como lo vemos de esta manera. Esta es como la manera tradicional, ¿Ah? ¿no? Aquí tenemos esto que le llaman se le llaman arenas bituminosas. Entonces, el petróleo está con la arena junta. Creo que tengo una imagen, a ver si lo podemos ver más adelante. Mm, Sí, es esto, esas son las arenas. Entonces, de hecho, si ven el documental de Leonardo DiCaprio, el último que sacó, él habla porque él viaja a través de Alberta, que es donde está la reserva de petróleo, viaja a Alberta y pues ve todos estos arenas llenas de petróleo, o sea, está completamente, se ve negro y arenoso y todo, y de ahí eso es extraído porque Canadá tiene el mismo, no sé si todavía México lo siga teniendo, pero Canadá tiene como un poco muy similar las negociaciones con respecto a que México y Canadá pues le dan petróleo a Estados Unidos y Estados Unidos nos regresa gasolina, ¿no? O le compramos la gasolina. Y lo mismo aquí en Canadá, lo mismo en México. Creo yo que seguimos con esa negociación. No sé si eso ha cambiado, sinceramente. ok, sí. Pero bueno, en Canadá sigue, entonces en Canadá es lo mismo. Entonces, esta transportación entre Canadá y Estados Unidos es por medio de estos oiliductos, entonces que atraviesan todo Norteamérica, toda la parte de Estados Unidos y Canadá, y bueno, para poder transportar estas cosas que jamás serían transportadas por un oiliducto, pues les ponen solventes orgánicos, no sabemos qué, porque la composición es clasificado, y también va a estar cambiando conforme a la temporada ambiental, ¿no? Por ejemplo, si hace frío, pues le ponen más solventes orgánicos porque pues vas a ocupar más porque la temperatura no te favorece y esos están afuera, no creen que son internos. Aquí lo vemos en cerca de las montañas donde son temperaturas frías, entonces hay que poner más diluyentes, hay que quitar, en verano pues hay que quitar, este verano llegamos a 38, 39, 40 grados, entonces pues hay que quitar, hay que poner, entonces pues todas estas cuestiones, ¿no? Y bueno, vamos a tener clasificaciones de estos contaminantes. Yo me voy a enfocar a nada más a los contaminantes orgánicos. Y bueno, vamos a tener los que son volátiles, los medianos y los pesaditos, ¿no? Que justamente si observan, pues ahí tenemos el que les estaba hablando anteriormente, ¿no? Y ya se han hecho varios estudios de esto porque tenemos que ver qué es lo que va a ocurrir a nivel ecológico, ¿no? En caso de un derrame de petróleo. Ya hemos tenido casos importantes de derrames de petróleo. En México, pues hace 10 años tuvimos el derrame de petróleo, ¿no? En el Golfo de México. Estados Unidos también, en Michigan también tuvo su derrame de petróleo. Entonces, han ocurrido, no es algo como, ay, ¿será que nunca jamás va a pasar esto? No, claro que no, ¿no? Entonces, han habido estudios, por ejemplo, en el caso del petróleo, esto hablando sobre la composición orgánica, pues de mortalidad, malformación y de expresión génica. Entonces, vemos que incrementan las mortalidades, las malformaciones y las expresiones génicas, es decir, el que les hablamos anteriormente, el mRNA, se ve afectado. ¿Por qué? Porque hay una sobreproducción. Lo que tú quieres creo que tengo la siguiente presentación que explicaría mejor a nivel molecular, así que me voy a esperar. Pero bueno, es una expresión, es una sobreexpresión de esto. Y aquí está, está. Okay. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos, aquí tenemos
lo que sería un policíclico aromático. Entonces este va a entrar de forma pasiva y se va a anclar a lo que es el aril hidrocarbón, el receptor hidrocarburo, y juntos estos dos, ahora sí ya uniditos, van a poder entrar a lo que es el núcleo de la célula y hacer lo que hemos estado hablando, porque va a tener aquí como una isla, donde va a tener aquí su receptor. Lo que va a hacer es como que estimular y empezar a la producción del mRNA para poder detoxificar. Entonces, esto es como que piensa, ¿no? Como que dice, a ver, tengo esta presencia, se activó este receptor, quiere decir que estoy teniendo una contaminación por un compuesto policíclico aromático, voy a mandar señal a detoxificar. ¿De qué manera? Tratando de transformar, porque ¿cómo vamos a eliminarlo? Pues no hacemos pum y desaparece, ¿no? Lo vamos a transformar la molécula. Entonces transformamos las moléculas y lo que vamos a hacer aquí, por ejemplo, es podemos hacer hidrólisis, oxidación, etcétera, etcétera, ¿no? Ya si queremos hacer unas ya más poderosas, ya vamos a entrar a la fase 2, que ya le vamos a pegar una molécula más grande para poderla hacer polar. Lo que queremos es hacerla más hidrosoluble para que pueda irse en la orina. Y de ahí eliminamos. Recordemos que la orina y las heces pues van a ser nuestra forma de eliminación. El sudor también es una forma de eliminación de contaminantes. Entonces empezamos a querer orinar estos compuestos, estos metabolitos que están esta molécula transformada, le vamos a llamar metabolito, y le vamos a poder excretar en la orina. Y eso es lo que va a pasar, ¿no? Claro, dentro de esta ruta, al mismo tiempo recordemos que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, a la hora de que yo quiera hacer esta transformación química, pues yo pierdo o recibo electrones, ¿no? Tengo yo algunos donadores, donadores de electrones, y pues estos van a irse a activar otra ruta de la que no vamos a hablar, pero es la ruta de la activación de las especies reactivas de oxígeno. Y bueno, ahí tenemos otras rutas de las que no vamos a hablar, pero está el supresor de tumores, que también tiene mucha relación con esto de la carcinogénesis. La preocupación, pues bueno, ya la conocemos. Como mencionaba, esos son todas lo que son las oiliductos. Bueno, esos son ese es uno de los oiliductos, los de aquí de Norteamérica. México no tenemos más que en el norte, y no sé si los seguimos teniendo activos. Este era como el plan que se quería, que no se logró. De hecho, ahorita, por ejemplo, durante el periodo anterior, el periodo de Estados Unidos, con Donald Trump, sabemos que él aprobó varias oiliductos, ¿no? Entonces, pues ahorita están en stand-by, todavía no lo estamos activando, porque hay oposición, primeramente porque justamente caen en territorio de comunidades indígenas, ¿no? De la que le llamamos las primeras naciones, aquí en Canadá o en Estados Unidos, que le llaman a nativos americanos. En Estados Unidos serían las reservas de nativos americanos, y en Canadá se llaman reservas de primeras naciones. Okay. Entonces, y bueno, pues entonces justamente caen en esos territorios y hay oposición, ¿no? De, oye, ¿por qué vienes aquí a ponerme un oiliducto que en cualquier momento esto tiene un derrame y me contaminas todo, ¿no? Entonces, por supuesto que hay mucha preocupación. Hay muchos documentales que hablan sobre esto, sobre la lucha que ha tenido las comunidades indígenas en Norteamérica para poder proteger el agua, ¿no? Hay un documental muy bueno que también los invito a que lo vean. Está en Netflix, por si lo quieren ver. Se llama Hay algo en el agua. Y bueno, es de Elliot Page, que él es originario de Nueva Escocia, de hecho. Y bueno, pues justamente él hizo este documental hablando, primeramente tratando de sobresaltar, de sobresaltar lo que es la nueva terminología, no nueva terminología, la conocemos, pero nadie la había querido mencionar, que es el racismo medioambiental, que eso también es una lucha muy fuerte de justicia ambiental actualmente en Canadá. Y bueno, él habla, que está por acá en Nueva Escocia, por acá. Entonces, hablan justamente de esto, ¿no? Entonces, ella primeramente retrata en Nueva Escocia como unas áreas habían sido utilizadas, donde estaban, por ejemplo, los afrodescendientes, cómo habían sido utilizadas para dejar la basura, ¿no? Como vertideros de basura. Y empezaron a tener, de verdad, el documental relata toda la transición que tuvieron, porque todos empiezan a morir de cáncer.
Entonces el agua estaba contaminada, ¿no? Y justamente nace esto de racismo medioambiental, porque nada más en unas zonas hay cáncer, ¿no? Justamente daba la casualidad que eran las zonas donde estaban las comunidades indígenas y los afrodescendientes. Entonces esta nueva terminología, ¿no? O esta nueva realidad, ¿no? Y muchas veces tuvimos un debate con mi grupo de toxicología, donde hablábamos de esos temas, ¿no? Que pues tenemos que ser más responsables en ese aspecto, porque o sea, con que no nos afecta a nosotros, pues decimos, pues que lo pongan en otro lugar, sin pensar que capaz que en otro lugar, o sea, está causando también, ¿no? El daño. O sea, solo porque no me toca a mí, pues ya, no, pues no me tocó a mí, ¿no? Y eso es una situación que se vive también mucho acá, ¿no? En ciertas zonas hubo un conflicto porque querían poner justamente, creo que un oleoducto, la gente se quejó, no, pues la fueron a poner en comunidades indígenas. ¿Cómo solucionaste ese problema? No solucionaste nada, solo lo moviste de territorio. Entonces, pues bueno, eso es otra rama también que pues ahorita se está trabajando mucho, ¿no? Esta parte que no he escuchado mucho en México, esto del racismo medioambiental. No sé si tú has escuchado algo al respecto. No es la primera vez que escucho este término. Sí, no sé cómo no sé esta situación. Que no dudo, pues, o sea, no dudo Sí. que exista esto. Yo sobre todo lo veo mucho en la cuestión de los rellenos sanitarios. Aquí también de repente así empiezan a hacer hoyos por todos lados y este es el nuevo relleno, ¿no? O la instalación de gaseras que no tienen cierto control, que sí me ha tocado hacer investigación sobre todo de aire y microbiológicos y de repente nos hemos topado con zonas que todos presentan, así como dices tú, la misma enfermedad o cosas muy similares y empiezas a investigar la área y dices, caray, pues creo que la fuente es de que tu zona donde estás tienes 4 o 5 gaseras que 2 de ellas no están reguladas, pues ahí está el asunto, ¿no? Entonces, pues es cuestión de que se dé a conocer esto para que se empiece a tratar. Exactamente, pues sí, sabemos que por ejemplo las minerías en México están en territorios indígenas, ¿no? Wiricuta ha tenido una lucha, no sé cómo está la situación actual en esta zona de las comunidades de los Wiricutas, pero sé que ellos han tenido luchas sociales por la situación de que tienen extracción minera y les contaminan todo, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, seguramente que sí hay racismo medioambiental, pero pues bueno, nos hace falta un poco a lo mejor estudiarlo, esta parte, ¿no? Exacto, sí. Bueno, hablando un poco sobre qué va a pasar con esos contaminantes una vez que hay un derrame de petróleo, ¿no? Que eso es lo que nos preocupa principalmente. Pues bueno, dependiendo de cómo ocurre, si estoy pensando que es un lago o un río, pues habrá difusión, evaporación, fotooxidación, emulsificación, biodegradación, diferentes cambios físico-químicos y biológicos, ¿no? Porque sabemos que tenemos microorganismos que nos ayudan, ¿no? A transformar estos compuestos policíclicos aromáticos para que sean menos tóxicos, le vamos a llamar, ¿no? Porque recordemos que, como dijimos, todo es tóxico, entonces van a ser menos tóxicos. ¿Cómo hago un compuesto menos tóxico? Cuando no lo hago o cuando elimino el que sea biodisponible. Es decir, que ya no esté apto para mi absorción. Si yo no lo puedo absorber, pues entonces ya no va a ser tóxico para mí, ¿no? Capaz de que otro sí lo puede absorber, pero nosotros como humanos, como mamíferos, no lo podríamos absorber. Entonces ahí es cuando le decimos que algo es no tóxico o es menos tóxico. Ok. Y bueno, les voy a contar dos rápidamente, porque me he extendido un montón en este asunto, pero bueno, voy a contarles un poquito sobre dos proyectos que realicé, uno con un pez y otro con una rana. Bueno, escogimos estos organismos porque son organismos modelos. En el caso de la rana es una rana modelo que viene de África. Esta ranita pues es ciega, es naturalmente ciega, es una de las ranitas menos evolucionadas, digamos, terminológicamente hablando, dentro de su evolución, que hablábamos, pues en algún momento, como esta rana viene de pantanos, es pantanosa, no necesitó pues ver, ¿no? Porque pues, era todo oscuro, entonces no evolucionó para tener visión buena. Sí puede ver, pero ve como sombritas, ¿no? O bueno, eso creemos nosotros con nuestra investigación, porque no le preguntaste. No.
Puedes ver colores, puedes ver esto, pues no le podemos preguntar. Entonces, con nuestra perspectiva de nuestros análisis visuales, pensamos que ve sombras, ¿no? Por el tipo de ojos que tiene. Y bueno, pueden poner bastantes huevecillos. Entonces, de hecho, esta rana es bien curiosa porque esta ranita se utilizaba antes para las pruebas de embarazo. Normal, si nosotros, por ejemplo, para estimular a la rana, para que ponga huevos, le inyectamos hormonas de embarazo, ¿no? Las hormonas que las mujeres empiezan a producir durante el embarazo. Entonces, lo que hacían anteriormente era inyectarle a la rana, por ejemplo, la orina o la sangre, el plasma, para poder ver pues, si la rana empezaba a producir huevos, pues era que estaba embarazada, ¿no? Ok. Porque lo que hace, sí, de hecho nosotros hacemos eso para estimular a la ranita, para que pueda empezar la procreación. Qué loco, está loco eso. Sí, las técnicas antiguas para la detección de embarazo. Ya se hubieran esperado, pobre ranita, pero bueno, eso era lo que se hacía en la antigüedad, ya se hubieran esperado que se le notara. Pero bueno, y bueno, este pececito que es endémico de Norteamérica, nosotros lo tenemos en la parte de Nuevo León. Ahí tenemos algunas especies, ya no sé si continuamos teniendo, pero bueno, teníamos, y todo lo que es Estados Unidos y Canadá. Okay. Entonces lo que hicimos pues fue exponerlas a petróleo, y bueno, vimos lo que era mutación, lo que eran malformaciones congénitas, o sea, lo que era teratogénesis, ¿no? Y la expresión génica. Okay. Entonces aquí, por ejemplo, son mortalidades, las concentraciones más elevadas. Bueno, algo que me faltó aquí detallar es que durante los derrames de petróleo, cuando hay un derrame de petróleo en agua salada, como lo es, por ejemplo, lo que ocurrió en el Golfo de México, se puede llegar a utilizar surfactantes. Es decir, estas sustancias que son como tipo jabón, le vamos a decir jaboncito para que sea más fácil, pero imagínense que pongamos un agua y un aceite y pones jabón y empiezas a mezclar. Entonces vas a hacer que se empiecen a mezclar el agua y el aceite que normalmente pues no se mezclan, ¿no? Entonces vamos produciendo ese tipo de acciones para evitar que el aceite pues quede en la parte superficial y empiece a mezclarse y de esa manera pues no se note, ¿no? Porque lo que hacemos es que no se ve, ya no hay contaminación de petróleo porque no la veo. Recordemos que los humanos somos mucho de ver, ¿no? Si vemos es un problema, si no lo veo porque va a ser un problema si no lo estoy viendo. Entonces, eso es lo que está pasando. En el Golfo de México se utilizaron los surfactantes, pero lo único que estás haciendo es revolver y poniendo ahora todos los policíclicos dentro, todos estos compuestos que vimos anteriormente dentro de la columna de agua para que estén pues ahí junto con los organismos, ¿no? Okay. Hay muchas teorías actualmente sobre si es bueno o malo, ¿no? Aquí en Canadá está prohibido, eso está prohibido en los lagos y ríos, utilizar surfactantes, pero bueno, ha habido investigaciones, sobre todo de una compañera que está en Nueva Escocia, y ella ha trabajado con larvas de langosta y bueno, ella mencionaba un poco sobre pues los beneficios de hacer esto, ¿no? O sea, obviamente que todo puede ser malo y todo puede ser bueno, ¿no? Entonces, uno de los beneficios mayores de esto es, pues lo que vas a hacer es distribuirlos, rápidamente distribuyes los contaminantes en el agua y van a eliminarse rápidamente, ¿no? Entonces, a lo mejor la exposición de los animales a estos contaminantes, aunque sean concentraciones muy elevadas, pues no va a ser a largo tiempo, o sea, como no va a ser por un largo periodo, pues mata lo que tenga que matar en el momento y ya, no se acaba el problema. En cambio, si no haces esto, vas a tener el petróleo durante muchísimo tiempo. La cosa es que yo al menos mi crítica es la concentración va a ser baja, ¿no? O sea, va a estar ahí, pero al menos se va a disolver menos y la concentración en la columna de agua va a ser menor, que no sabemos, que por eso hacemos este tipo de investigaciones, no sabemos qué sería la concentración mínima o máxima a la que esos animales, sobre todo los embriones, los huevos, ¿no? Porque lo que queremos es que haya reproducción, si no acabamos con todas las especies y afectamos los huevos. Entonces, si estos huevos a esas concentraciones que estamos diciendo que van a estar en la columna de agua, puede haber repercusiones como teratogénesis, ¿no? Y que a lo mejor si hay teratogénesis, pues igual los matamos.
¿no? Porque no se van a desarrollar estos animales. Entonces, es como, hacemos esto a concentraciones bajas durante mucho tiempo, o sea, es crónico o agudo, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es mejor que el otro? Y bueno, hay mucha controversia actualmente, ¿no? Hay bastante controversia al respecto y pues no hemos tomado una decisión. Lo que se sabe hasta ahorita es que no lo va a hacer Canadá todavía, pero en agua salada sí se puede hacer. Y bueno, pues aquí las mortalidades, y aquí les presento pues la teratogénesis en ranas, ¿no? Esta es cómo se ve la malformación. Podemos ver fácilmente pues que no es para nada parecido, ¿no? Una larva control, aquí tenemos por ejemplo todo lo que se va a formar sus partes digestivas. De aquí viene toda la parte digestiva, su columna, los ojitos, y bueno, aquí vemos pues nada que ver, ¿no? Una curvatura, no tenemos, vean, el aparato digestivo pues no está ni siquiera desarrollado, ¿no? Los ojos, pues tampoco están desarrollados, están alargaditos, entonces, vaya, son ese tipo de malformaciones. Y bueno, aquí el porcentaje de malformación, pues en las altas concentraciones tuvimos 100%, todas las larvas estaban malformadas, todas. Wow. Entonces, y esta es la concentración, me parece que de 0.5%, pero con surfactante. Entonces, se fijan, no sabemos dónde, qué tan, y esto, por ejemplo, lo que vimos en la rana, es que la rana es bien resiliente, ¿eh? Comparado con un pez, miren, aquí la rana en expresión génica, esto es elevadísimo. O sea, comparado con un pez, los niveles de RNA máximo llegan a 40, si te va bien. O sea, si tuvieses una expresión elevada. Esto eran 400, es sumamente elevado. Entonces, la rana es resiliente. Pero recordemos que la rana, pues, es este animalito que está entre el agua y la tierra, ¿no? Está en transición. Entonces, a lo mejor por eso es que evolutivamente la rana es resiliente de manera natural. Pero un pez que depende completamente del agua, ¿qué va a pasar? Y bueno, aquí les presento el pececito. Bueno, aquí fue otro, pero este fue con pez y con otro tipo de petróleo, porque como les digo, tenemos diferentes tipos de petróleo. Pueden ser petróleo crudo, petróleo transformado, etcétera, etcétera. Y aquí lo hicimos a diferentes temperaturas. Me voy a pasar rápido para que vean el experimento 3, que es el que me gustó un poco más porque resuelve más preguntas. Pero bueno, aquí tuvimos a 2 temperaturas distintas porque recordemos que también es importante considerar la temperatura del agua, ¿no? Porque esto va a determinar si el petróleo se va a quedar en la parte superficial o dónde se va a quedar. Imagínense que hay hielo, ¿a dónde se va? Y bueno, esto es más o menos la evolución del petróleo, porque esos fueron en tanques, se hacen simulaciones de petróleo, simulaciones en tanques creados esos en Alberta, y bueno, a diferentes temperaturas, como mencionaba. Entonces, el comportamiento químico ya de por sí es diferente, ¿no? Se comporta de diferente manera, porque bueno, al ser agua fría, los policíclicos aromáticos van a tener otro comportamiento al ser agua caliente, ¿no? Van a estar más disueltos. Y pues aquí hicimos el estudio de malformaciones y aquí podemos ver, por ejemplo, malformación del tubo cardíaco, edema pericardíaco, edema, deformación cranofacial y bueno, malformación en la columna, ¿no? Aquí tenemos una curvatura en la columna. Eso es como se ve. Tomarle foto a un control es bien difícil porque están activos, se mueven mucho, entonces como lo pueden ver aquí, ¿no? Miren, apenas si lo caché. Y cuando están con malformaciones, no pueden nadar, ¿no? En primera, nadan de lado, porque si tenemos su presencia de un edema esta es la parte pues, ventral, entonces si tenemos un edema ahí, pues no, están como que así, como que no encuentran el equilibrio. Y esto va a repercutir para los depredadores, ¿no? Para ser una presa fácil. Si no puedes nadar rápido, pues eres presa fácil de un montón de depredadores que tienen los peces. Entonces, por eso les digo que no es nada más el pensar que van a ocurrir malformaciones, o sea, y que a lo mejor esas malformaciones puede que no sean tan serias, ¿no? Un edema, por ejemplo, si es así, a lo mejor se reabsorbe y puede llegar a continuar la vida del pez. Pero ¿qué pasa si esto, pues, lo convierte en una presa fácil? Y entonces no va a llegar tampoco a ser pez porque pues todos se lo comieron. Entonces, tienen muchas cosas que ver, ¿no? Hay que pensar en todo en este asunto. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, videitos que les muestro. Pues aquí tenemos el corazoncito, hicimos también conteo del corazón.
Y bueno, aquí cómo se ven los huevos, ¿no? Por ejemplo, aquí pues está el movimiento pues, de la larva dentro del huevo. Aquí todavía está en el huevo. Y aquí está, por ejemplo, este huevo pues no se desarrolló. Esto es lo que le llamamos estadio cero. No se desarrolló. Estaba fecundado, pero no continuó. Por miles de razones. No más por el petróleo. Puede haber muchas razones, pero bueno, no desarrolló. Y aquí tenemos lo que sería el pez y bueno, los latidos del corazón. Y aquí está mal formado, ¿no? Por eso lo pude grabar, si no jamás lo hubiera podido grabar. Pero bueno, sí está mal formado y pues si vemos tiene movimientos muy leves. Este también tiene malformación, tiene un edema y si tiene malformación en el tubo cardíaco. Aquí, por ejemplo, el palpiteo no es igual, no es lo mismo que uno normal, ¿no? Y bueno, pues esa sería la parte de toxicología y de lo que es ecotoxicogenómica, pues que sería precisamente observación de todos estos, ¿no? Y en conclusión, pues falta implementación de regulaciones, ¿no? Ya tenemos la investigación, ya está aquí, se las acabo de presentar, esta de hecho fue mi tesis de doctorado. Falta ahora regulación al respecto. ¿Qué vamos a hacer con esta información que sabemos? Ya sabemos que el petróleo pues, está causando esos estragos. ¿Qué hacemos al respecto? Y bueno, pues esto es lo que me gustaría que, no sé, con lo que se llevaran, ¿no? Que hacemos investigación muchísima. Obviamente faltan muchos otros temas, ¿no? Hay muchas otras cosas que nos están tratando. Hacemos investigación de lo que obviamente a ciertas personas apoyan, ¿no? Nos están apoyando. Pero falta la aplicabilidad de estas investigaciones, falta que resolvamos los conflictos de la sociedad con esas investigaciones. Y creo que eso es lo que falta, la conexión entre la parte científica y la parte de aplicabilidad de las leyes o las regulaciones. Y bueno, nosotros podemos estar en contacto todos los días, por ejemplo, si vives cerca de una gasolinería, ¿no? Estamos expuestos a policíclicos aromáticos y ustedes los huelen. O sea, llegas a una gasolinería y hueles, o sea, hueles los policíclicos aromáticos, ¿no? Hueles la gasolina. Entonces estamos expuestos a estos todos los días y sabemos que hay gasolinerías cerca de zonas residenciales, ¿no? Entonces, ¿tendrán las medidas? No lo sé, ¿no? O sea, estoy poniéndolo en duda. O sea, ¿tendrán medidas precautorias? No lo sé, ¿no? Yo no fui, inspeccioné la situación. Pero bueno, hay que considerar esto, ¿no? Las medidas precautorias, las regulaciones y bueno, todo ese tipo de situaciones. Sí, y por ejemplo, acá en México, ahora sí que no vemos un camión, no vemos una calafia, no vemos un taxi que emita gases aromáticos al ambiente, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí también cuidar nuestros carros, los autos, si están usando el petróleo, pues buscar la manera de evitar esto lo más que se pueda. Y sí, definitivamente tenemos que dar a conocer esta información, tenemos que seguir divulgándolo porque se tiene que saber. Y qué bueno que hay gente como tú especializada en esta área que nos puede compartir lo que se está haciendo actualmente en la ciencia para poder nosotros también pues tomar un poco de conciencia, que es lo que nos falta. Sí, así es, nos falta un poquito eso, tomar responsabilidad, porque creo que todos queremos obviamente no batallar, ¿no? Y claro que nos cuesta más esfuerzo invertir a lo mejor en un carro que emita menos emisiones, ¿no? De carbono. O no sé, o a lo mejor me cuesta más esfuerzo llevar todo el tiempo mis bolsas, ¿no? Para no tener que estar desechando. Entonces, requiere nuestro esfuerzo, sí, un esfuerzo constante, pero recordemos que es responsabilidad de todos, ¿no? La salud está vilmente en nuestras manos, el estar sano, porque recordemos que las cuestiones medioambientales ejercen o sea, un montón de situaciones, o sea, van a contribuir a tu salud. Entonces necesitamos tomar responsabilidad. Que nos encanta ir a la playa, pero ¿qué hay en la playa? O sea, no nos encanta andar en el mar nadando súper a gusto, pero ¿qué hay? ¿No? Entonces, hay que pensar en todo esto y obviamente que sí tenemos que ponernos de nuestra parte, ¿no? Sí, no, definitivamente. Y yo creo que cada vez que estamos hablando con más científicos, hay más áreas que nos van compartiendo que nos va, ahora sí como decimos, nos va cayendo el 20, ¿no? O sea, que podemos nosotros a marcar una diferencia porque
pues es el único planeta que tenemos hasta ahorita a que podemos habitar. No sé más tarde en la Luna, pero si llegamos a la Luna, lo más seguro es que le vamos a dar la torre también como ahorita en el planeta Tierra. Entonces, ¿por qué no empezar a buscar la manera de moderar y tratar de solucionar las problemáticas que ya existen en la actualidad? Así es, esperemos que sí. Y bueno, esto justamente que estamos hablando, pues me gustaría invitarlos a participar, a que conozcan este programa de mujeres, que es el programa Homeward Bound, del que formo parte. Fuimos seleccionadas 100 mujeres de todas partes del mundo y bueno, tenemos un viaje planeado a la Antártida para lo que es la visibilidad de las mujeres en la ciencia y también para la visibilidad del cambio climático, ¿no? Ver todas estas repercusiones del cambio climático, porque recordemos que la Antártida pues es el laboratorio del mundo, ¿no? Es el laboratorio del mundo y pues bueno, eso es lo que tenemos ahorita planeado para el próximo año. Y las invito a que nos sigan también en las redes sociales de Somos Cuatro Mexicanas. Este año somos 4 mexicanas. Es la primera vez que tenemos tantas mexicanas pues, en un cohorte. Y sí, la verdad que eso habla bien de México, de que está formando mujeres científicas que estamos representando, ¿no? El país. Y bueno, nos llamamos Cuarteto Antártico, por si nos quieren seguir en las redes sociales, en todos lados. Creo que en la primera presentación, en la primera slide, estaba ahí el icono, nuestro loguito que tenemos, hicimos un logo y estamos muy orgullosos pues de esta unión, ¿no? Del cuarteto. Ay, qué suave, qué suave. Ahora sí que igual yo también los invito a todos los que nos estén escuchando y viendo. ¿Hay alguna forma de poder apoyarte, Linda, para el proyecto? Sí, todas en la página del Cuarteto Antártico, si le ponen ahí aparecerá. Tenemos las ligas de nuestro crowdfunding, ahí pueden ir a apoyarnos si gustan. Y bueno, pues se llama Manda Linda a la Antártida, entonces los invito a que me manden a la Antártida. Sí, 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 no, yo creo que va a ser, para empezar, una experiencia muy bonita de ir a este lugar que no mucha gente puede ir. Y segundo, una experiencia de poder lograr un cambio, poder llevar la difusión, divulgación de todo lo que se está haciendo en la actualidad a nuestro país, ¿no? O sea, aquí hay tantos científicos, tantas mujeres científicas que están haciendo algo y no se sabe. Entonces, pues yo también digo, híjole, yo estoy súper orgulloso que haya tantos científicos así como tú haciendo esto, ¿no? Poniendo su granito. Sí, claro que sí, ahí le estamos echando las ganas. Vamos a ver en qué termina, pero bueno, y los invito a ver documentales de la Antártida, es algo único, un lugar único en el mundo, y bueno, y es la representación de la colaboración justamente de lo que es diplomacia científica, porque ustedes saben, la Antártida no pertenece a nadie, o sea, es un lugar de colaboración, por eso les digo que es un laboratorio, vilmente, solamente hay estaciones de investigación de todas partes. Desafortunadamente México no tiene participación dentro de las investigaciones, no hemos formado parte. Esperemos que en un futuro hay unos compañeros que se llama Antártica México, me parece, en Twitter, y ellos están impulsando esto, ¿no? El desarrollo de la colaboración de que México participe, ¿no? Dentro de estos tratados de la Antártida. Pero bueno, esperemos que en un futuro vayamos a formar parte y bueno, los invito a que vean todas estas partes de ciencia y Antártida y lugares exóticos. No, México tiene todo para poder llegar allá y poner su estación y hacer investigación, porque yo creo que este tipo de contenidos va a despertar esta curiosidad y yo también les hago la invitación a todos que quieren involucrarse en proyectos como este, con la doctora Linda, la contacte y hay que echarle ganas porque yo sé que podemos hacer un gran cambio desde México para el mundo también. No nos esperemos al resto de los países, no, desde México para el mundo. Entonces aquí están de nuevo las redes de la doctora Linda. Linda, de verdad, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de compartirnos esta información súper valiosa y pues que se note también esa pasión con lo que lo haces. No, muchísimas gracias a ti por la invitación y pues un gusto. Muy bien amigos, ese ha sido el video del día de hoy, donde estuvimos hablando acerca de ciencia en el área de la toxicogenómica. Si les ha gustado este video, no olviden dejarnos ese like, compartir, suscribirse y activar esta campanita para estar al pendiente de próximos videos. Y me despido de ustedes diciendo, no olviden aprender algo nuevo cada día. Hasta la próxima.